Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy vamos a hablar de gente que no asume sus responsabilidades y de Miguel Lacambra. Pero primero vamos a señalar el estatus en el que se encuentra España con respecto a la pandemia del COVID-19. Y es que el otro día superamos nuestro propio récord con 769 muertes en un día, más de 10.000 sanitarios contagiados, 65.000 casos registrados de COVID-19 y más de 5.000 muertos. Probablemente y por desgracia cuando veáis este vídeo las cifras se habrán superado. Además, con respecto a los contagiados se estima que pueden ser muchos más. El otro día, por ejemplo, amanecíamos con la noticia de que España había comprado material para los tests de COVID-19 que eran defectuosos a empresas sin licencia, algo que para lavarse las manos corroboraba la embajada china. Y es que ya poco a poco pues nos estamos superando. El relato este de que este virus pues nos ha pillado a toda Europa en bragas por igual, pues es una narrativa que creo que ya no cuela. Es decir, ¿ha pillado a casi todos los países en bragas? Sí, pero a unos más en bragas que a otros. A España en específico con unas bragas, bueno, XXXXXL. Y es que ya llevamos más muertos que China, y recordemos que China, que es un país que tiene casi 1.400 millones de habitantes. Sí, lo habéis oído bien, 1.400 millones de habitantes, y donde se originó todo el virus y el COVID-19, que viene de allí, y aún así ya llevamos más muertos que ellos. De hecho, somos el segundo país después de Italia con más muertes del mundo, y representamos un 20% del total de los fallecidos a nivel global por COVID-19, que manda cojones. ¿Ya podemos empezar a decir que se han hecho las cosas mal? ¿O todavía no? A lo mejor todavía no, porque criticar la gestión del gobierno pues ya sabemos que es algo pues muy desleal y de absoluta extrema derecha total. Por ejemplo, el periódico fascista de The Guardian, que todo el mundo sabe que es de extremísima extrema derecha, nos pintaba la cara el otro día en un artículo en el que se preguntaban cómo demonios España lo había hecho tan mal. Decían, España es ahora el centro neurálgico de la pandemia mundial, un título macabro que se ha pasado de país a país durante 4 meses, comenzando en Wuhan, China y viajando a través de Irán e Italia. Y volvían a insistir, el 8 de marzo, justo una semana antes del cierre del país, tuvieron lugar eventos deportivos, conferencias de partidos políticos y manifestaciones masivas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El gobierno socialista de Pedro Sánchez reaccionó tarde y torpemente. Pero bueno, no os preocupéis, no os alarméis, que como ya he dicho, todos sabemos que The Guardian es un periódico de extremísima extrema derecha. ¿Y cuál está siendo la estrategia del gobierno? Pues bueno, la estrategia del gobierno está siendo básicamente la huida hacia adelante. Tirar balones fuera, decir que ya cansa esto de criticarles, decir por ejemplo que es una estrategia de la extrema derecha contra las mujeres, esa es buena, que fue un descuido, que si capitana posteriori, y bueno, que si no podía saberse y que en todo momento pues se hizo todo lo que recomendaban los expertos. El otro día, por ejemplo, apareció por la tele Irene Montero, nuestra ministra de Igualdad, para darnos pues más momentos inolvidables. Y claro, os pensaréis, ¿cuál fue su excusa con respecto a la celebración del 8M? O sea, ¿asumió errores? ¿Asumió responsabilidades? No, lo que hizo fue básicamente echarle la culpa a los expertos y decir que se hizo lo que nos dijeron en todo momento las autoridades. Vamos a ver, Irene Montero, tú eres ministra, tu pareja es vicepresidente del gobierno, vosotros sois la autoridad. ¿A quién te refieres? ¿De quién hablas? O sea, ¿qué cojones es esto de una ministra intentando vendernos una imagen demandada? Ah, no, yo no tuve nada que ver, yo hacía lo que me decían. Ah, me lavo las manos. ¿Qué coño es esto? O sea, esto es como estar en el poder y la oposición al mismo tiempo. Para hacerme la foto y sacar músculo en mi ministerio de charos, entonces sí que soy el poder, pero para asumir mis responsabilidades en la celebración de un evento multitudinario a las puertas de una pandemia, entonces no, entonces son las autoridades las que tuvieron que decidir, yo no. No sé si esto te lo habían dicho, Irene Montero, pero no se puede estar en la misa y repicando al mismo tiempo. Ahora mismo, y sé que esto te va a chocar mucho, vosotros sois el poder. No estáis en la uni, no estáis en la asamblea, no estáis en la manifa, no estáis en la tuerca. Asumidlo y empezad a responsabilizaros de vuestras negligencias de una puta vez. Y yo entiendo que Irene Montero pues esté acojonada en ese sentido, ¿no? Y vaya de perdidos al río porque entre otras cosas fue la que más le beneficiaba la celebración del 8M, en el que iba a ser pues un increíble acto de propaganda para los morados y su ley de libertades sexuales. Yo entiendo que estés acojonada y tu respuesta sea tirar balones fuera, y que tengas a voceros como Marta Nebot por las televisiones diciendo aquello de que hablar tanto del 8M con respecto a la crisis del coronavirus que es algo que ya cansa, ¿no? Que es algo que ya pues empieza a estomacarla. Molino con el 8M a mí empieza, no sé, a estomacarme, porque ¿por qué no hablamos de Vista Alegre? ¿Por qué no hablamos de Vista Alegre? Si se ha hablado, hombre, que ¿Por qué no hablamos de toda esa gente que fue al cine, al teatro, en sitios cerrados ese día, que era mucho más peligroso para el contagio que ir a la manifestación? Eso es lo que habría que comentar, si acaso. Seguir hablando solo y sistemáticamente del 8 de marzo, pues es tratar de criminalizar una manifestación. No, y habla de la manifestación del 8M como una manifestación más. De entre todas las cosas que pasaron ese domingo, pues la manifestación del 8M fue una más. Es que somos unos cansinos, hay que ver lo cansinos que somos.
¿por qué no hablamos de Vistalegre? ¿Por qué no hablamos de Vistalegre con los de Vox, con los fachas ahí, ¿por qué no hablamos? Y si queréis, hablamos de Vistalegre, que también fue una irresponsabilidad, pero los de Vox, nos caigan peor o mejor, es que pidieron disculpas al día siguiente. ¿Habéis pedido perdón vosotros? ¿Ha pedido perdón a alguien por alentar y capitanear todas las manifestaciones del 8M? Creo que no. Y como ya dije en otro vídeo, señorita Marta Nebot, que esto del 8M pues la estomaca muchísimo, es que el 8M era una manifestación promovida y abanderada para el lucimiento de la ejecutiva del gobierno. Ni el Real Madrid-Getafe, ni el espectáculo del Rey León, fue el 8M. Pero cuidado que por lo visto, señalar esto pues es una agresiva respuesta de la extrema derecha, que es que odia a las mujeres, las odia. Decía Irene Montero en esta entrevista: cuando esta crisis pase, habrá que ver qué cosas no se han hecho bien. Hace falta humildad. Pero el nivel de agresividad y odio con el que la extrema derecha ataca a las mujeres no responde a un dato científico. Y vamos a ver, para que os hagáis una idea, atacar a las mujeres para Irene Montero pues es sinónimo de señalar que haber celebrado y alentado desde el gobierno a la gente a ir a una manifestación masiva a las puertas de la peor pandemia en 100 años, pues fue un poco una negligencia. Esto es lo que para Irene Montero es atacar a las mujeres. Hay que ver qué machistas somos, la madre que nos parió. Y hay una cosa que señala a Irene Montero que me llama poderosamente la atención, y es algo que llevan haciendo básicamente desde febrero, y es el hecho de intentar resguardarse en la ciencia y decir que lo que hacemos esta crítica pues no lo estaríamos haciendo. Así es, amigos, ellos tienen a la ciencia de su parte. Así que por lo visto nosotros estaríamos en el lado de odiar a las mujeres y ellos estarían en el lado de la ciencia. Yes, science. Y es que estos días por redes sociales están surgiendo algunos perfiles un tanto opacos que sirven para blanquear la actuación del gobierno central en general durante la gestión de la crisis del COVID-19, su gestión de la crisis en general y su gestión del 8M en particular. Paradigmático es el perfil que se ha hecho famoso estos días de un tal Miguel Lacambra, que es un perfil que aparecía de la nada y que se definía como periodista, economía y política, persigo los datos y los interpreto, que no es otra cosa que una cuenta fabricada en plena pandemia y que de la noche a la mañana era recomendada por mamporreros de la izquierda como Antonio Maestre, Quique Peinado, Ana Bernal Triviño o hasta el mismísimo Pablo Echenique. Un perfil de un anónimo que nos intentaba hacer creer pues que había salido de la nada y que de repente estaba siendo retuiteado por los principales voceros de nuestra izquierda nacional. Y lo siento, pero no cuela. Yo, por ejemplo, sí que salí de la nada y crearse un nombre y una reputación que interese a personas relevantes de distintas cuerdas ideológicas pues es algo orgánico y que se toma su tiempo. De la noche a la mañana, con un perfil heterónimo que nadie conoce, no empiezas a escribir y te empiezan a retuitear Antonios Maestres y Pablos Echeniques. Las cosas no funcionan así. Hacerse un hueco en las redes sociales partiendo de cero pues es algo que toma su tiempo y es algo progresivo. Sin embargo, este tío de repente, de la noche a la mañana, pues tenía miles de seguidores en Twitter y estaba escribiendo artículos para La Marea. Nada, es que estaba de cuarentena, estaba ocioso y como soy un puto crack, luego por ejemplo salía en su defensa Antonio Maestre, que tiene pinta de ser una de las personas que está detrás de este perfil, y nos decía que bueno, que es que algunos se tenían que poner un perfil heterónimo por lo peligroso que era dar la opinión muchas veces. Señores, que este tío lo que está defendiendo en todo momento es una postura oficialista, que es la postura del gobierno de España. Súper peligroso, seguir la narrativa del gobierno. Un riesgo, una disidencia y ahí, madre mía, este tío, cómo se arriesga, cómo se expone al escribir, madre de Dios. Y básicamente la cosa armó mucho jaleo porque escribió un artículo verdaderamente esperpéntico para La Marea. Un artículo que básicamente defendía una tesis basada en la irrelevancia del 8M en la propagación del COVID-19. Y el artículo en cuestión pues usaba gráficas y matemáticas para intentar darle a todo pues un barniz científico. Fue celebrado por periodistas como Pedro Ballín, por ejemplo, que promocionaba el artículo haciendo referencia al bulo del 8M. No sé muy bien a qué bulo del 8M te refieres. O como ya os he dicho, el mismísimo Pablo Echenique, que compartía el artículo diciendo lo siguiente: Miguel Lacambra es trending topic. Ha escrito este artículo explicando con datos que son públicos y con argumentos muy difíciles de rebatir que las manifestaciones y mítines políticos del 8M no han tenido ninguna repercusión medible en la expansión del coronavirus. Y vamos a ver, Pablo Echenique, que no haya tenido una repercusión medible no significa que no haya tenido ninguna repercusión. Los epidemiólogos en general no recomiendan cancelar eventos de masas como primera medida ante una pandemia porque su impacto en las epidemias pues sea algo intrascendente, precisamente. Pero bueno, como aquí lo que se lleva es la cara dura, como aquí lo que se lleva es la cara de cemento armado, pues qué importa esto, ¿no? No, el 8M fue irrelevante.
irrelevante, no importa nada, wow. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en el artículo este de La Marea que defendía esta tesis específicamente. Y bueno, para revisar un artículo con tanto rigor científico, ¿no? Y con unos argumentos tan difíciles de rebatir, pues he decidido contar con la ayuda de mi experto de cabecera, al que llamaremos Mr. H, que bueno, para los que no lo sepáis, pues es la persona a la que recurro cuando utilizo artículos científicos para que me haga feedbacks y me pondere pues su rigor y el marco científico en el que se encuentran. Porque cuando utilizo artículos o estudios científicos, pues intento no soltar lo primero que me encuentro. Y bueno, este chico se trata de un biólogo molecular de formación, doctor en medicina transnacional en cáncer, director médico en una de las principales compañías biotecnológicas en oncología a nivel internacional y participante en distintos grupos de trabajo para la promoción de tecnología innovadora en nuestro país. No es virólogo exactamente, pero le sobra para reseñar el artículo de este perfil heterónimo del tal Miguel Lacambra. He intentado hacer un crítica a la Praisal de este texto, que como se haría con un artículo científico, el problema es que no es un artículo científico, aunque intenta pasar por ello, ¿vale? Cuando se hace un crítica a la Praisal, que es lo que te pongo aquí, lo que se intenta hacer es, de manera detallada y sistemática, tratar de aseverar el grado de evidencia para poder determinar el grado de confianza, el valor científico y la relevancia, ¿vale? En un contexto determinado. Pues se intenta hacer eso asumiendo que este era un texto científico, cosa que no es, ¿vale? En este sentido, lo que intentan hacer es algo que se utiliza mucho en persuasión, casi en manipulación, que es la de apelar a un mensaje aparentemente científico para validar una comunicación o algún tipo de información o algún tipo de contenido que tiene más que ver con lo ideológico. Esa sería una primera idea de cómo esta gente claramente tiene un objetivo ideológico, que es defender al gobierno de una clara mala gestión, y para ello lo que intentan hacer es darle un barniz científico. Yo sí intento comparar esto con un artículo científico serio. Lo primero que me llama la atención es que se esconde la autoría del autor, ¿no? Esto es algo que es completamente inadmisible, porque esto conlleva primero un alto grado de responsabilidad moral, científica, y que puede ser incluso penal, derivada de lo que se publica en una revista científica. O sea, yo si leo esto, lo que intentan, el objetivo de esta gente es ir callándole la boca al personal, presentando datos y gráficas, ¿vale? Que es lo que hace la ciencia. Bueno, pues muy bien, pues sería estupendo saber quién o quiénes se esconden detrás de este seudónimo y conocer sus conflictos de interés, por lo menos desde un punto de vista científico, ¿vale? Cosa que entiendo que no es, pero yo es como lo he abordado. Me llama mucho la atención, te mezclo un poco mi propia percepción con lo que puede ser la ciencia pura, pero me llama mucho la atención justo en la entradilla que hacen cómo automáticamente los autores atribuyen un valor objetivo frente a los otros. Dicen que tienen una serie de datos, pero no nombran los datos, no nombran de dónde han sido extraídos ni las fuentes, no se mencionan en ninguna gráfica, y esto afecta mucho lo que puede ser el grado de confianza que se le puede dar, o que yo como supuesto científico le daría a cualquier cosa que me dan. Yo con datos puedo hacer lo que me dé la gana y te puedo presentar la realidad de 30 maneras distintas, pero lo primero que me tienes que dar son los datos fuentes, ¿vale? Esto no ocurre aquí. Vale, una primera cosa, he ido párrafo por párrafo, ¿vale? Entrando ya en la parte más científica, bueno, te pongo aquí las referencias de donde creo que ellos han sacado algunos de los datos, que es un artículo famoso en Annals of Internal Medicine. Aquí algo que me parece interesante, me parece gracioso, es que leen mal el artículo, porque en el artículo pone median, que no es media en castellano, tal como traducen ellos, sino mediana, ¿vale? Es un concepto estadístico distinto, y es un concepto estadístico distinto que se utiliza en ciencia, porque la media no lo hubiera utilizado nadie o casi nadie, porque es un simple promedio de los datos y es mucho más sensible a los valores extremos de una distribución, ¿vale? Eso así para empezar, ¿vale? Lo que sí que es cierto que en la gráfica ellos básicamente articulan todo su mensaje aquí, ¿vale? Hacen un sesgo de interpretación, que es un sesgo de interpretación que yo entiendo, porque es también lo que se les ha criticado, considerando el 8 de marzo con un concepto que en infecciosa se llama super spreader, pero considerando al mismo tiempo que es un hecho puntual, que es el 8 de marzo en sí mismo lo que se critica en respecto al aumento de la extensión del coronavirus, especialmente en Madrid, y no lo que antecede al 8 de marzo ni lo que se relaciona con el 8 de marzo. A mí mi impresión es que el 8 de marzo no es lo importante es lo que ocurre antes del 8 de marzo, especialmente de finales de febrero hasta el día de la manifestación. Y es importante porque se deberían haber tomado las medidas aquí y no se toman, porque haberlas tomado hubieran dejado en muy mal lugar la celebración del 8 de marzo. Además se confunden en una cosa, en que las infecciones son sistemas no lineales, dinámicos y caóticos. Desde un punto de vista más técnico, pues vale, aplicas una derivada, me parece bien,
Lo que pasa es que esto es engañoso si tú a mí no me das esto. Los casos acumulados superpuestos a esa gráfica y la mencionada gráfica respecto a las tasas de crecimiento. Es decir, me estás quitando el contexto sobre la que aplicar esa gráfica y no sé si puede pasar algo parecido a lo que ocurre cuando me dan un riesgo relativo frente a un riesgo absoluto, ¿vale? De hecho, aquí, cuando dicen que cae el contagio y que estos contagios se deberían haber visto más, pues al revés, el ritmo de contagios no deberían haber subido ahí porque ahí empieza el estado de alarma. Un ejemplo de cómo puede ser engañoso una gráfica es, fíjate, si yo miro aquí, que es el periodo cuando la curva parece bajar en cuanto a contagios, mira, esto no da la misma impresión y son los mismos días. Estás comparando un valor relativo contra un valor absoluto. Tú aquí lo único que me estás diciendo es cómo está variando la pendiente de contagios respecto a una situación anterior. Pero claro, no es lo mismo que yo contagie a uno exponencialmente, especialmente cuando estás en una fase exponencial, no es lo mismo que yo contagie a 3 personas que 3.000 personas contagien a 9.000. No es lo mismo en términos absolutos. De hecho, esa es la base de una exponencial. Aquí, a partir del día 14, empieza el estado de alarma. Esta gráfica lo que te está enseñando no son los casos absolutos, es la velocidad en la que cada situación varía con respecto a la inmediatamente anterior. O sea, yo lo que intento decir con esto es, bueno, vale, pero la derivada de una tasa de crecimiento que tú estás utilizando no me da la panorámica completa. ¿Por qué estás utilizando la tasa de crecimiento? ¿Por qué estás utilizando una derivada? O sea, es como si estuviesen enseñando, como si hubiesen hecho un filtrado de los datos y estuviesen enseñando los datos que más les cuadran para una determinada narrativa, que en su caso es, si hubiese habido un efecto, el efecto lo deberíamos haber visto aquí. Aquí lo que te digo es que por otro lado me escama respecto al expertise de los autores, ya que no utilizan variables que realmente se utilicen en epidemiología, como es el RO, ¿vale? Y también me llama mucho la atención que utilicen una media móvil de dos periodos, ¿vale? Que en inglés es moving average. Se utiliza para suavizar los datos. Y de hecho te pongo un ejemplo aquí de cómo un tío hace recomendaciones para que diga una cosa o la otra, ¿vale? Tú, por ejemplo, aquí, si se utiliza, aquí este es un ejemplo de una media móvil, entonces estos serían los datos reales, fíjate los picazos, y fíjate cómo van variando, y fíjate cómo se refleja la media móvil, ¿vale? La media es muy sensible a variaciones extremas. Y es más, cómo sobre los mismos datos yo puedo tener distintas medias móviles en función de los intervalos que considere. Aquí lo mismo, fíjate por dónde va la línea de la media móvil y fíjate por dónde van los datos reales. De hecho no aclaran, ellos utilizan una media móvil de 2 periodos, pero no aclaran cuáles son esos periodos. Aquí es básicamente lo mismo, vuelven a mostrar básicamente lo mismo de forma semejante a lo de arriba, pero en este caso ya utilizan el número de casos detectados en España e Italia, ¿vale? No sé exactamente qué me estás contando, lo que sí sé es que lo que me estás contando no neutraliza mi idea de que los casos de febrero o inicio de marzo no fueron neutralizados por falta de atención o omisión voluntaria de las advertencias de expertos que, habiendo considerado los parámetros infecciosos del patógeno, habían determinado que con 20 o 30 casos de transmisión local la pandemia sería ya imparable, ¿vale? Sé que hay algún ejemplo, por ejemplo Japón, Alemania, donde ya habían tomado medidas de contención prohibiendo manifestaciones y aglomeraciones en los días previos, ¿vale? Cosa que nosotros no hicimos. Cuanto más casos recojas de gente que se hizo lo correcto, más palmario será que aquí se hizo lo incorrecto, ¿vale? Porque la idea de esta gente es nadie lo sabía. No, sí lo sabían, tío, la gente ya estaba haciendo cosas. Si lo que quieren utilizar es esto para callar bocas, se la callarán a alguien que no tenga ni puta idea de ciencia, pero a alguien que sepa de estadística o que quiera sacarle los colores, se lo sacan. Y es cierto que todos los países, por lo menos aquellos en el entorno de la Unión Europea, pues han sido golpeados con contundencia por la epidemia, pero no con la misma contundencia que en España. Y en lo que respecta a que otros actuaron antes y gestionaron la crisis mejor, pues creo que es algo inapelable a estas alturas. Por ejemplo, hay un hilo de Ricardo PCH que acumula noticias de cómo otros países se preparaban y gestionaban la crisis del COVID-19. Por ejemplo, el 29 de febrero ya avisaban noticias de que se restringían los viajes y las aglomeraciones en algunas partes del mundo. El 3 de marzo se anunciaba que Francia, Alemania y Polonia suspendían clases por el coronavirus. El 29 de febrero salía la noticia de que Francia prohibía las aglomeraciones por el COVID-19. El 2 de marzo salía la noticia en televisión española de que los trabajadores del Louvre pues habían decidido cerrar el museo por el riesgo al coronavirus. El 29 de febrero en Alemania también se preveía. El coronavirus retrasa ProWein y suspende la Feria de Turismo de Berlín, que es la mayor feria turística del mundo. Se canceló el Open de Alemania. Y el mismo día que nuestro gobierno alentaba a salir a la calle a cientos
cientos de miles de personas para celebrar el 8M, Alemania valoraba anular eventos de más de 1000 personas. El 26 de febrero Irlanda, por ejemplo, también se iban preparando y cancelaban en Irlanda Italia. Suiza a finales de febrero también se preparaba y cancelaba su feria del automóvil y tomaba medidas excepcionales contra el COVID-19 y todo esto, ¿no? El 28 de febrero en Grecia pues también se estaban preparando, ¿no? Y con solo 3 casos el gobierno decidía cancelar los actos por el carnaval. El 6 de marzo Polonia cancelaba el Mundial del Medio Maratón por el COVID-19 también. Y el 4 de marzo el Parlamento Europeo también cancelaba cientos de eventos. Pero recordar que la hostia que nos ha dado el coronavirus no tiene nada que ver con la gestión del gobierno ni con el 8M. No. Y pensar otra cosa es de extrema derecha y de odiar mucho a las mujeres, así que eso tenedlo en cuenta, ¿vale? Y es que, como ya he dicho, la crítica al gobierno no es que el 8M fuese el principal y único foco de contagio, sino la sospecha de que fuese el 8M lo que motivó la tardía reacción del gobierno por no poner en peligro la fiesta de las mujeres que tanto deseaban celebrar. Y que sí, que probablemente un fin de semana normal en el metro de Madrid con las aglomeraciones en espacios cerrados y los millones de personas que pueden llegar a circular pues sea más dañino en términos de contagio que una manifestación. Es posible que lo sea, pero es que la crítica no es tanto que las manifestaciones fuesen una bomba vírica, que lo fueron, sino que fuesen la razón por la que se actuase de forma extremadamente laxa ante la amenaza de la pandemia. Y el hecho de que los partidos del gobierno, ante la amenaza de esta pandemia, animasen activamente a la peña a acudir a la fiesta de las mujeres, pues no les ayuda mucho. Al revés, lo que estarían fomentando pues es un ambiente generalizado de despreocupación ante la amenaza del virus que ya se ha cobrado más de 5000 vidas y que ha encontrado en España el centro neurálgico de la pandemia mundial. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Chicas, venid a la manifestación, que es que os va la vida en ello. Y este Miguel Lacambra, pues es un perfil falso creado para exculpar al gobierno y blanquear su actuación y difundir información manipulada con apariencia de científica en medio de una epidemia que ya se ha cobrado más de 5000 vidas. Y creo que se trata de un perfil anónimo que ha aparecido de la nada porque ninguno de los voceros de la izquierda que ahora defienden al gobierno tenían los santos cojones para firmar un despropósito como el que firma Miguel Lacambra. Que no tenéis vergüenza ya. Esto lo que es una campaña de manipulación premeditada y coordinada por los grupos de Telegram y de voceros por redes sociales con el objetivo de blanquear la imagen del gobierno, para contribuir en su ida hacia adelante y maquillar la pésima gestión de un gobierno que no asume ni sus responsabilidades ni las críticas derivadas de no asumir sus responsabilidades. Y como dijo Jordan Peterson, no hay límite para el que los ideólogos son capaces de arriesgar o sacrificar por su ideología. En este caso decidieron apostar y arriesgar por el 8M y la apuesta pues les salió mal. Vaya por Dios, qué sorpresa. Y todo ello para que su banderín de enganche, que son las políticas de género, las políticas de identidades y el feminismo, no se resintiera. Que asuman responsabilidades, que pidan disculpas y que dejen de insultar, de manipular y de apelar a la ultraderecha y al odio hacia las mujeres para no asumir que se han pegado una de las cagadas más grandes de la historia de nuestra democracia. Creo que un poco de humildad y honestidad a estas alturas pues sería de agradecer. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. En fin, otro vídeo en el que acabo calentito, casi más calentito que en el anterior. Muchas gracias a la gente que me sigue, muchas gracias a los que compartís mis vídeos, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias, de verdad, no podría hacer esto sin vosotros y sin la ayuda de todos los mecenas. Deciros que hoy a las 6 estaré en estado de alarma y seré entrevistado por Javier Negre, Cristina Segui y Carlos Cuesta, que se están movilizando bastante y están haciendo un programa de excepción aquí en YouTube por la alerta del COVID-19. No os lo perdáis y seguidles y todo eso, os voy a dejar los links en la descripción. Y nada más, nos vemos esta tarde a las 6 en el canal de estado de alarma. Y eso, que un saludo y hasta otra.